Bienvenidos al 26º Congreso de Tesorería de la Asociación Bancaria. Quiero comenzar excusándome por no estar allí de manera presencial. Me encuentro en estos momentos en licencia de paternidad, pero no quise perder la oportunidad para enviarles no solo un saludo, sino también algunas reflexiones que nos puedan servir para alimentar la discusión durante los próximos minutos, durante esta jornada. Quiero comenzar dándole las gracias al señor gerente general del Banco de la República, a mi ex jefe, a mi maestro, Leonardo Villar, por acompañarnos. Muchas gracias, gerente. A la Superintendencia Financiera de Colombia, que siempre nos acompaña en estos eventos. Aquí está el doctor Juan Carlos Mendoza, nuestro delegado de riesgos. Saludo a la profesora Patricia Moser, directora de la maestría en Política Económica de la Universidad de Columbia, que nos acompaña, nuestra invitada internacional, a la profesora Milena Hoyos, la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, que también estará con nosotros, a todos los integrantes del Comité de Asuntos Financieros, de manera particular a Luis Jaime Sierra, su presidente, al equipo de Asobancaria que lo hizo posible, a Liz Bejarano, a todos los que trabajaron porque este congreso fuera realidad, los amigos de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. El 2023 fue un año muy complejo, el 2023 fue un año difícil para los colombianos. Fue un año difícil. Cuando vemos unos números, vemos que esa dificultad no solamente fue para los ciudadanos, sino también para el sector empresarial y se manifiesta en varias dimensiones. La primera, tal vez la más evidente, es el crecimiento del PIB de tan solo 0.9. Uno puede decir, pero el PIB creció. Es un dato positivo, es mayor que cero. Estrictamente hablando, Colombia no se encuentra en una recesión técnica. Pero 0.9 es un dato bajo en el contexto de una economía como la colombiana. Nosotros solamente hemos tenido durante el último siglo 4 datos de decrecimiento en 100 años. Y durante el último siglo solamente hemos tenido 4 datos de crecimiento entre el 0 y el 1%. Eso quiere decir que crecer menos del 1 es atípico para una economía como la nuestra y se compara de manera desfavorable con el 3.5% que es nuestro crecimiento potencial. Entonces, si bien Colombia no decreció, 0.9 es un dato malo dentro de la serie estadística de crecimiento de Colombia de los últimos 100 años. Segundo, inflación. En inflación tenemos un avance indiscutible, un éxito del Banco de la República en controlar ese fenómeno inflacionario que ha sido tan fuerte y ya logramos tener cifras de un dígito. Eso es una gran noticia para los colombianos. Sin embargo, el 9.3 sigue distando del techo de nuestro rango meta. Entonces fue un año con un dato malo de crecimiento y con una inflación que sigue siendo relativamente alta. Y finalmente, cuando uno lo ve desde el punto de vista sectorial, nos encontramos ventas, por ejemplo, del comercio minorista cayendo al 6.7%, pero si habláramos de otros sectores, encontramos también cómo se democratizó sectorialmente la desaceleración. Por ejemplo, cuando hablamos de compras de vehículos, eso cayó el 25% el año pasado. Compras de vivienda no cayeron, se desplomaron 53%, caída anual de 53% en el sector edificador. Entonces, todo esto configura un año muy complejo desde el punto de vista no solo de los precios, sino también de la actividad productiva. Y el sector financiero no está ajeno a esta realidad. El sector financiero también vive un año complejo. 2023 fue un año tremendamente complejo para las entidades y tal vez el indicador que mejor lo ilustra es el de entidades que registran pérdidas. Hoy el 31% del sistema tiene pérdidas. ¿Eso es normal? Se preguntarán algunos. La respuesta es no. Desde la crisis del 99 no veíamos tantas entidades registrando pérdidas, ni siquiera en la pandemia. ¿Por qué? Porque cerramos el año pasado con 9 bancos con pérdidas. Y en la pandemia, el choque más fuerte al que tuvo que enfrentarse nuestra generación, solo 5 bancos tuvieron pérdidas. Entonces, hoy casi que duplicamos el número de bancos con pérdidas frente a la pandemia. Tenemos una cifra desde el punto de vista proporcional de porcentajes similar a la de la crisis del 99. Y si no habláramos estrictamente de bancos, sino que pensáramos en establecimientos de créditos, en Colombia hay 29 bancos, pero hay 62 establecimientos de créditos, 63 estrictamente hablando. Nu hace 15 días también tuvo licencia. Entonces hay 63 establecimientos de crédito, pues bien, 25 de los 63 registran pérdida. Entonces se mantiene más o menos el porcentaje, un dato que no hemos visto en lo corrido de este siglo de bancos con pérdidas.
Pero no solamente eso, el hecho de tener bancos registrando pérdidas significa que también tuvimos una contracción de la cartera. Que la cartera caiga un 7% real, un 6,8% real es muy fuerte, es muy fuerte. La cartera no suele caer, solamente hemos tenido decrecimiento de cartera en lo corrido de este siglo en 3 oportunidades y este es el decrecimiento más fuerte. Aquí la cartera cae más de lo que cayó en pandemia. Aquí la cartera cae más de lo que cayó en el 2009, en plena crisis internacional. Entonces, un decrecimiento de cartera muy fuerte y un número muy importante de bancos dando pérdidas. Y tal vez lo más inquietante es este tercero, esa caída en la cartera, conforme sigue creciendo el PIB, trae consigo una caída en el numerador, un incremento en el denominador y por lo tanto ese ratio de profundización financiera se desploma. Cayó 3,7 puntos del PIB la profundización financiera en Colombia. Eso es muy grave y muy inquietante. ¿Por qué? Porque hay una copiosa literatura que ha tratado de estimar cuánto es el nivel óptimo de cartera de profundización financiera para una economía como la colombiana. Dependiendo la metodología, dependiendo el autor, la cifra va entre el 60 y el 70%. Vemos que los trabajos de Asobancaria puntualmente hablan de un 65% de nivel de cartera óptima. Y hay otros que dicen que a partir de 60 ya es suficientemente bueno. Pues bien, nosotros hace 3 años teníamos niveles de profundización financiera de 55, íbamos creciendo año tras año, ya estábamos acercándonos al 60. Colombia iba en la dirección correcta para niveles óptimos de profundización financiera que fueran equiparables a mayores niveles de inversión y que permitieran a su vez crecimientos sostenidos en el mediano y en el largo plazo en nuestro Producto Interno Bruto. Quiero decirles que esta caída de la cartera que se suma a las que hemos visto recientemente, hacen que Colombia retroceda y hoy tengamos un nivel de profundización financiera igual al que teníamos hace 10 años. Colombia retrocedió una década en profundización financiera dado la caída de la cartera. Entonces, este sector no fue ajeno a la crisis, este sector tiene bancos perdiendo dinero como no ha tenido recientemente, este sector tiene una cartera que deja de crecer y cae en niveles históricos y también una profundización financiera que regresa, que reversa un proceso y un esfuerzo que hemos venido construyendo durante décadas. Entonces la pregunta que uno hará después de esta presentación es, está el presidente de Asobancaria hablando de un año difícil, muestra la dificultad del 2023 y a su vez pone sobre la mesa que esa dificultad del 2023 se traslada a los bancos y que los números son atípicamente malos, son malos, indiscutiblemente malos. La pregunta que se haría cualquier periodista escuchando esto es, ¿será que estamos hablando de una crisis financiera? ¿Será que estamos hablando de un problema de estabilidad? ¿Será que la banca está advirtiendo que no es lo suficientemente fuerte y que en estos momentos corre peligro dado la desaceleración de la economía? Y yo en eso quiero ser explícito. Quiero decirlo sin dobleces, no quiero que sea una insinuación, este es el mensaje más importante que damos desde el punto de vista de la Asociación Bancaria para este Congreso, haciendo el balance del año pasado y a pesar de sus dificultades, si nos preguntamos si el sistema financiero colombiano está en una crisis, la respuesta contundente es un no. No tenemos una crisis financiera. No tenemos una crisis financiera. Los ahorradores pueden tener la certeza que Colombia no tiene una crisis financiera. Las empresas pueden tener la certeza que Colombia no tiene una crisis financiera. Los reguladores y los supervisores pueden tener la certeza que Colombia no tiene una crisis financiera. Y lo digo con esa claridad por una razón. El Fondo Monetario Internacional define 3 criterios bajo los cuales se puede considerar que un país está en crisis o no, o sea, qué se necesita un país para no estar en un momento de inestabilidad financiera. Y fundamentalmente esos 3 criterios es tener instituciones financieras resilientes, 1, 2, estándares internacionales de regulación y 3, un esquema de seguimiento y supervisión adecuado. Entonces, bajo esos 3 criterios orientadores que nos ha señalado el Fondo Monetario Internacional, evaluemos cómo está el sistema financiero colombiano. Primero, tenemos instituciones financieras resilientes, basta con ver cuáles son los requerimientos regulatorios. Hablemos de capital y hablemos de liquidez. Colombia tiene hoy
con todo y este 2023 tan difícil, un nivel de solvencia en el sistema bancario del 16%. Ese nivel del 16% rebasa los mínimos regulatorios del 9, que dicho sean de paso son más fuertes que los de Basilea, que por lo general son de 8. Entonces Colombia es un poco más ortodoxo, no es 8 sino 9. Pues bien, los bancos en Colombia lo sobrecumplen y hoy tenemos niveles de solvencia del 16. Entonces hay suficiente capital en el sistema financiero para afrontar este tipo de desaceleraciones. La respuesta inequívoca es sí. Segundo, liquidez. Mucho se ha hablado sobre el CEFEN y a pesar de la complejidad que ha representado su implementación, actualmente estamos sobrecumpliendo. De hecho, el indicador para todas las entidades bancarias ponderado es del 115%, rebasando la norma regulatoria. Luego uno puede decir, listo, estamos bien en términos de capital, estamos bien en términos de liquidez, pero ¿qué pasa con la continuidad del negocio? Y respecto a la continuidad del negocio, también podemos decir de manera inequívoca que el sistema financiero colombiano es sólido, se encuentra blindado. Nosotros hace muchos años, en el comité justamente de continuidad de negocios, en nuestro comité de operación bancaria, pensamos qué debíamos hacer, no solamente preparando a los bancos, sino preparando a toda la cadena de proveedores que ayudan a que este negocio financiero se mantenga en pie. En ese momento dijimos, ¿saben qué? Tenemos que capacitar en continuidad de negocio a todos nuestros proveedores. Quiero que sepan que durante los últimos 5 años ha crecido en casi un 200% todos los terceros del sector financiero que se han capacitado en continuidad de negocio. Cuando vemos el tema ciber, uno dice eso es tal vez lo más crítico, y es tal vez lo más crítico porque Colombia está recibiendo 45 ataques cibernéticos por segundo al sector financiero. Uno piensa tal vez donde se maximiza la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno va a ser a través de un ciberataque. Pues yo quiero decirles que Colombia tiene un 99.99% de sus transacciones seguras, completamente seguras. Aquí en Colombia, por cada 100.000 pesos que se transan, solamente 6 tienen algún tipo de reclamación. Y de esas 6 que tienen algún tipo de reclamación, solamente 1 tiene algún tipo de compromiso. Digamos que termina siendo un proceso en el que hay compromiso. No quiere decir que se pierda la plata, quiere decir que hay un proceso más fuerte de reclamación y de estudio de ese caso. 1 de cada 100.000. ¿Saben cuánto es ese número en América Latina? Es 14. Colombia se encuentra mucho mejor que el resto de la región, que el resto de América Latina en materia de ciberseguridad. Entonces, tanto en ciberseguridad como en la capacitación que le damos a toda la cadena de valor del negocio financiero, podemos decir que en términos de continuidad de negocio también cumplimos los requerimientos internacionales. Luego, una tercera dimensión de instituciones financieras resilientes es preguntarnos si desde el punto de vista de la protección del consumidor financiero también estamos haciendo lo propio. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en Colombia el 100% de los depósitos están protegidos. Uno puede decir, no, pues evidentemente. Pues no, quiero que miren que en Estados Unidos el 100% de los depósitos no estaban protegidos. De hecho, apenas están evaluando cómo lo extienden. Si uno ve una crisis como la de Silicon Valley Bank, cuando el depósito superaba los $250.000, no había seguro de depósito. En Colombia se universalizó el seguro del depósito. El 100% de los depósitos en Colombia se encuentran protegidos. Y cuando uno ve también desde el punto de vista del consumidor financiero, ¿qué pasa? En quejas por cada 10.000 operaciones, Colombia por cada 10.000 operaciones bancarias tiene una queja. Hace una década, yo trabajaba en Asobancaria, hace una década yo era vicepresidente técnico de la Asociación Bancaria, esa cifra era 2.1. Hoy esa cifra es 1. Nosotros hemos reducido a la mitad las quejas. Es un gran indicador de satisfacción del consumidor financiero, donde todavía queda un gran camino por recorrer. No estoy hablando de un cuento de hadas, pero es cierto que estamos bien. Colombia está bien y está sólido en esta dimensión de instituciones financieras resilientes. Lo segundo que nos dice el fondo es que debemos adoptar los estándares internacionales de regulación. Pues Colombia está en Basilea 3, ahí no me voy a poner a detallar, pero ustedes pueden ver en la lámina todo lo que incluía Basilea 1, todo lo que incluía Basilea 2, todo lo que incluía Basilea 3. Nosotros ya estamos justamente analizando cómo podemos implementar el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Ya nos estamos, por el contrario, anticipando a lo que sería las negociaciones y la implementación sobre Basilea 4. Entonces Colombia ha hecho un ejercicio muy juicioso de adopción de los estándares internacionales. Yo les recomiendo un libro que es muy bueno que se llama Road to Basel, el libro que lanzó la Asociación Bancaria el año pasado, donde los superintendentes recogen su experiencia en este proceso
de actualización normativa de Colombia. Y finalmente, desde el punto de vista de seguimiento y supervisión, que si tenemos una adecuada supervisión, la respuesta es sí. Aquí nos acompaña Hacienda, aquí nos acompaña la Superintendencia, aquí nos acompaña el Banco de la República, pero aparte tenemos una mirada permanente del Fondo Monetario Internacional, tenemos un ejercicio de autorregulación. Ahora que estamos integrando las bolsas, nos damos cuenta que el ejercicio de autorregulación de Colombia es mucho más fuerte que el de nuestros pares en América Latina, y aparte no solamente tenemos seguro de depósito, entidades que son fundamentales dentro del diseño de estabilidad financiera de Colombia, como es Fogafín, sino que se ha extendido esa buena práctica del seguro de depósito también a las cooperativas. Entonces no se materializan solamente riesgos en el sector financiero, sino tampoco en el sector cooperativo, porque tenemos seguro de depósito en ambos. Eso quiere decir que Colombia cuenta con un sistema financiero sólido. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho: las instituciones financieras tienen que ser resilientes. En Colombia las instituciones financieras son resilientes. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho: hay que adoptar los estándares internacionales de regulación. En Colombia se adoptaron los estándares internacionales de regulación. El Fondo Monetario Internacional nos dice que debemos tener un adecuado seguimiento y supervisión. En Colombia hay una enérgica labor de seguimiento y de supervisión de parte de las autoridades. Por eso yo puedo decir hoy con tanta tranquilidad que en Colombia no estamos en una crisis financiera y que este sector se ha venido preparando año tras año para hacerle frente a momentos como este de desaceleración. Yo quiero cerrar planteándoles algunos de los desafíos que tenemos para el 2024. Y no solamente hablando de los desafíos de la banca en general, ustedes dirán se va a extender mucho más. Yo simplemente quiero hablar de unos que tienen que ver con las tesorerías, que, insisto, van a ser algunos de los temas sobre los que vamos a reflexionar en las próximas sesiones. Un primero tiene que ver con volumen de mercado, un segundo tiene que ver con financiación sostenible y un tercero tiene que ver con la adopción de estándares internacionales. Volumen de mercado. Colombia hoy en día se están transando solamente 14 billones de pesos. En Colombia se transaban 20 billones de pesos el año pasado. Se cayó a 14 billones de pesos el tamaño de la transaccionalidad en el mercado de renta variable. ¿Nosotros qué queremos? Queremos revertir esa caída. Queremos volver a los 20 billones de pesos. Este año 2024 debemos restablecer el nivel de transaccionalidad que habíamos visto hace 2 años. Entonces ese 14 debe quedar atrás. Debemos crecer de 14 a 20, un crecimiento muy importante, el orden del 50%. Primer gran desafío que tienen las tesorerías, primer gran desafío que tenemos para este año. Eso no se hace solo, hay varias tareas sobre las cuales vamos a estar trabajando. Tenemos que actualizar el esquema de formadores de liquidez, tenemos que flexibilizar los requisitos de los programas de emisión, tenemos que analizar las prohibiciones y los conflictos de interés, y tenemos también que acompañar ese proceso de integración de las bolsas que ha empezado y que apenas se está perfeccionando. Tenemos que ayudar a su consolidación. Segundo, en términos de financiación sostenible, Colombia tiene que pasar de tener 2 a tener por lo menos 4 emisores financieros de bonos temáticos. Aquí hablamos no solamente de bonos verdes, sino en general de bonos sociales. Digamos que Colombia tiene que llegar de aquí al 2030 a 140, escúchenme bien, billones de pesos de stock de cartera verde para cumplir nuestra meta de descarbonizar el país, de reducir a un 50% nuestras emisiones de CO2. Ese que es nuestro objetivo, que nos hemos trazado como país, viene acompañado de una financiación de 140 millones de pesos. Eso es mucha plata. Nosotros vamos en 22, 23 billones de pesos. El año pasado fue bueno, pero vamos en un poco más del 15% de esa meta, algo así como el 15% de esa meta. Nos queda todavía un gran camino por recorrer. 140 billones de pesos es lo que en 21 años construyó el sector hipotecario, por ejemplo, después de la crisis del 99. Entonces, algo así tenemos que hacer de aquí al 2030. Ahí va a ser fundamental la emisión de estos bonos temáticos, porque son los que nos van a permitir recoger esas señales positivas de liquidez y ese apetito de fomento de menores tasas, que al final del día se pueden traducir a los proyectos y pueden garantizar su viabilidad financiera. Meta para este año, tener ojalá 4 emisores de bonos temáticos que nos ayuden no solamente a cumplir con nuestras metas de sostenibilidad, sino también a desarrollar nuestro mercado financiero. Y finalmente, en adopción de estándares, nosotros
cuando vemos la implementación de CEFEN, de riesgo de tasa de interés del libro bancario y de grandes exposiciones, el año pasado cerramos a un 17%, 17% es un sexto. Vamos como en la sexta parte. Eso no quiere decir que vayamos quedado, eso quiere decir que dentro del track de implementación vamos de acuerdo a lo previsto en un sexto. Este año debemos dar un gran salto y pasar del 17 al 50. Debemos pasar de una sexta parte a la mitad, básicamente. Y eso se debe hacer todo en el 2024. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la implementación, el 2024 es también un año de consolidación. Yo quiero cerrar con un mensaje. Para mí la tesorería es muy importante, el trabajo de los tesoreros es muy importante porque es una pieza fundamental dentro de la estabilidad financiera de nuestro país. Porque es que los tesoreros no solamente se encargan de la gestión del capital, los tesoreros no solamente se encargan de la gestión de riesgo, de la optimización de los portafolios y de las estructuras de capital. Ser tesorero significa estar a cargo también de temas de ciberseguridad, de cash management, de autorregulación, de coberturas, de deber de asesoría. Eso quiere decir que la tesorería es una pieza clave dentro de la estabilidad financiera de Colombia. Esa estabilidad que nos permite hoy mirar a los ojos a nuestros clientes y decirle que contamos con unos bancos sólidos para sobreaguar momentos complejos como los del año pasado y salir adelante y salir avante por nuestros clientes, por nuestras industrias, por nuestro país. Muchísimas gracias. Bienvenidos al Congreso de Tesorería.